Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a terminar el punto 5 viendo el apartado 5.3, que son las relaciones de conflicto. Vamos a situarnos un poco en donde estamos. En el vídeo anterior, que es la parte uno, vimos que son las relaciones internacionales, ¿no? Y además vimos también que había muchos tipos de relaciones internacionales, y en este caso vimos relaciones de cooperación, que son las relaciones pacíficas, ¿no? Las que llevan, tienen como objetivo ayudarse. Diferentes países tienen como objetivo ayudarse para conseguir un objetivo común. Sin embargo, nos encontramos con un tipo de relaciones internacionales que son un poquito más oscuras, en el sentido de que son un poquito más negativas, como son las relaciones de conflicto, que también tenemos que conocerlas, también tenemos que saberlas y por lo menos de qué van, ¿no? Porque existen, son una realidad, no son buenas, son horribles, acaban con una cantidad de gente muerta que es indescriptible y la forma de morir en muchos casos, porque las guerras son ultra crueles, son lo más cruel del ser humano sin duda, pues acaban mal. Entonces, chicos, tenéis que conocerla y también tenéis que conocer lo negativo que tienen estas relaciones, que son realmente, repito, horribles. Vamos a verlas. Bueno, ¿qué es una relación de conflicto? Bueno, como estáis viendo aquí, las relaciones de conflicto son relaciones bélicas, ¿vale? Porque la palabra bélico significa de guerra. Son relaciones de guerra, relaciones bélicas entre dos países o más. Pero cuidado, porque una guerra no solamente tiene por qué ser un conflicto entre un país y otro, porque hay un tipo de guerra que son, por cierto, las peores de todas, ¿vale? Que se llaman las guerras civiles. Y estas guerras civiles son guerras que hay que se enfrentan un grupo, o mejor dicho, dos grupos dentro de un mismo país. Por ejemplo, en España, en el año 1936, hubo una guerra civil muy, muy, muy gorda y que acabó con una cantidad de millones de personas muertas increíble entre dos bandos. En este caso sería el bando de los republicanos y otro bando era el bando nacional, el bando que no quería la república, que estaba liderado por Franco. Entonces, eso es para que, poner un ejemplo, un conflicto civil, es decir, una guerra civil. En este caso, estas relaciones también serían, la guerra civil es un tipo de relación de conflicto. Mirad, este tipo de relaciones de conflicto, ¿vale? Que repito son entre dos países o entre dos grupos dentro de un mismo país, lo que se conoce como guerra civil, ¿vale? Su origen, ¿vale? Su origen viene dado por dos causas. Es decir, que normalmente hay dos tipos de causas que provocan conflictos bélicos, ¿no? O guerras, como son los conflictos políticos, es decir, la causa número uno de las guerras, y el conflicto número dos de las guerras son los conflictos económicos. A lo largo de la historia, podría aquí ahora mismo hacer un vídeo de 40 horas, si queréis, hablando de conflictos bélicos provocados uno por la economía y otro por la política. Si realmente es increíble, desde que el ser humano es ser humano y desde que el ser humano surgió como especie, la guerra ha ido surgiendo por estos dos motivos, por conflictos políticos y por conflictos económicos. Y fijaos que el ser humano apareció, hablo del ser humano Homo sapiens sapiens, apareció hace 30.000 años y todavía continuamos con los mismos conflictos políticos. A lo mejor ya no lo llamamos en la prehistoria no tenía el nombre de guerra por el petróleo, pero sí tenía nombre de guerra por la agricultura, por poner un ejemplo, o guerra por controlar un río, que es exactamente lo mismo, pero con otro nombre y con otra escala. Nosotros vamos a centrarnos ahora mismo en ver un poquito los conflictos de tipo político, ¿vale? En estos de aquí. Mira, los conflictos de tipo político, como estáis viendo aquí, ¿vale? Se pueden dividir al mismo tiempo en otros dos tipos, como son los conflictos políticos entre países y los conflictos políticos dentro de los países. Así que vamos a ver varios ejemplos para que lo tengáis en cuenta. Vamos a empezar a ver con ejemplos de los conflictos entre países. Mirad, los conflictos políticos entre países normalmente están causados por problemas fronterizos. Mira, chicos, sabéis que los países todos tienen fronteras. Una frontera básicamente es una zona que delimita una zona en la que se delimita o se divide en dos países. Pues normalmente siempre entre los países que están vecinos y los que están uno pegando con uno al otro, siempre hay problemas a nivel fronterizo. Siempre un país dice, no, es que este territorio que pertenece a ti realmente me pertenece a mí. Y el contrario dice, no, este territorio que te pertenece a ti realmente me pertenece a mí. Y así llevamos miles de años, literalmente miles de años, luchando por las mismas tonterías. Para ponernos un poco en situación y para que veáis este tipo de conflictos entre países de tipo fronterizo, ¿vale? De tipo fronterizo, vamos a ver aquí en este mapa dos ejemplos. Mirad, en la India y Pakistán, que son dos países que se encuentran aquí, voy a dejarlo aquí un poco más claro. La India es este que se ve aquí, cuya capital es Nueva Delhi, y Pakistán este que se ve aquí, que su capital es Islamabad.
Estos dos países antiguamente eran uno solamente, es decir, que Pakistán pertenecía a la India. Sin embargo, tras una guerra, ¿vale? Pakistán se dividió y se separó de la India. Y eso ha provocado que Pakistán le pida a la India que algunos territorios deberían ser suyos. Y la India dice que no, que Pakistán pues, le tiene que dar territorios a la India porque realmente son de la India. Y así llevan un montón de años. Es verdad que ha habido algunos conflictos armados muy gordos entre Pakistán y la India, pero todavía no ha estallado una guerra gorda, gorda, y Dios quiera que no estalle ninguna más. Otro importante conflicto, aunque nunca ha llegado a la guerra del todo, ¿vale? Ha sido el conflicto que hay entre Argentina, cuya capital es Buenos Aires, y Chile, cuya capital es Santiago de Chile. También aquí ha habido conflictos a nivel de delimitar territorios que en teoría Chile dice que pertenece a Chile y que Argentina dice que pertenecen a Argentina. Nunca han llegado a la guerra, pero siempre han habido problemillas bastante gordos. Pero sin duda, el conflicto más gordo, aunque no está puesto aquí en el mapa a nivel fronterizo, es el que se encuentra en este mini país de aquí. Este que se ve un puntito rojo aquí. Bueno, pues este país es Israel, ¿vale? Cuya capital es Tel Aviv. Perdón, Jerusalén. Aquí, ¿vale? Hay un conflicto gigantesco que lleva bastantes años, desde los años 40 y algo, ¿vale? No recuerdo bien, 40 y tantos, 50, entre los israelitas, ¿vale? De Israel, los judíos, y los países que se encuentran en torno a este país, este mini país llamado Israel. Países como pueden ser, por ejemplo, como se ve aquí, Siria, cuya capital es Damasco. Bueno, pues resulta que aquí hay un follón bastante gordo, ¿vale? Porque los judíos dicen que los territorios que pertenecen a Siria tienen que ser suyos y viceversa. De modo que incluso aquí sí que ha habido guerra, aquí ha habido conflictos bélicos muy gordos, ¿vale? Las famosas entifadas, que no tenéis por qué saberlas. Pero sí que es verdad que ha habido conflictos muy gordos y que sigue habiéndolo, ¿eh? Y que incluso hasta hace poco tiempo hubo hasta casi un intento, vamos, casi un conato de guerra. Que repito que espero que no haya guerras en el futuro, aunque eso es algo impensable, teniendo en cuenta cómo somos los seres humanos, ¿no? Esos son los llamados conflictos entre países, pero también hay conflictos dentro de los países, ¿vale? También hay conflictos dentro de los países, lo que se conoce como guerras civiles. En algunas ocasiones estos conflictos dentro de los países no tienen por qué ser guerras civiles, pero sí que pueden ser algo parecido a guerras civiles. Voy a poner varios ejemplos, mirad. He puesto el ejemplo de Sudán. Sudán se encuentra aquí, ¿vale? Sudán era un país que pertenecía, que antiguamente era solamente un solo país, Sudán, cuya capital era Jartum. Sin embargo, en los 2000, ¿vale? Hubo una guerra civil muy gorda que provocó que Sudán se dividiese en dos partes, como estáis viendo en este mapa de aquí. De modo que actualmente Sudán ya no es un solo país, sino que son dos. Sudán del Norte, cuya capital sigue siendo Jartum, como se ve aquí, y Sudán del Sur, cuya capital es Juba ahora, ¿vale? Pues esta guerra civil fue lo que provocó la división. Pero vuelvo a repetir que en algunas ocasiones estos conflictos dentro de los países no tienen por qué ser, tienen por qué ser una guerra civil como tal, sino que pueden ser conflictos importantes, como conflictos en que pueda haber víctimas, pero sin convertirse en guerras, como son los conflictos separatistas o los problemas separatistas. Y el ejemplo más claro lo tenemos en España. Y no estoy hablando con el caso de Cataluña solamente, que realmente no es un conflicto, no es un conflicto bélico, pero es un conflicto, sino que pueden ser conflictos mucho más chungos que han ocurrido hasta hace poco y que vosotros, pues afortunadamente no habéis visto tanto, como es el conflicto del País Vasco. Sabéis que en el País Vasco pues también hay un intento, hubo durante muchos años una banda terrorista llamada ETA, que estuvo atentando, dejando más de 850 muertos, ¿vale? Durante bastantes años en España, debido a las bombas y a los atentados provocados contra políticos y contra ciudadanos y militares españoles, porque querían la independencia. Entonces, eso ha sido un conflicto, y un conflicto separatista muy gordo que aún sigue teniendo consecuencias muy graves en el País Vasco, muy, muy graves, ¿eh? Y después nos encontramos que en Inglaterra, en este país que se llama Irlanda, ves que en Irlanda en la isla se ve con una motita rosa ahí arriba que está con el mismo color que Inglaterra y Escocia. Eso es porque esta zona de aquí se llama Irlanda del Norte y aquí también hay un conflicto muy similar al País Vasco, aunque en este caso el conflicto ha derivado en más de 2000 muertos en lugar de más de 800 como ha ocurrido en España. Este conflicto, el conflicto norirlandés, es también muy similar, porque en este Irlanda del Norte hay población irlandesa que no quiere que los ingleses sigan controlando esa parte de la isla, y eso ha provocado el surgimiento de un grupo terrorista armado llamado IRA, que es similar a la ETA en muchas
en muchos sentidos, en otros no tiene nada que ver, pero en algunos sentidos sí, y que propuso bombas en Inglaterra y en Escocia durante muchísimos años. Actualmente, al igual que País Vasco, el conflicto norirlandés está mucho más calmado, afortunadamente. ¿Vale? Estos son los conflictos que acabo de decir, son relaciones de conflicto, ya bien sea entre el resto de España y País Vasco, cuando estaba ETA, o entre Sudán del Norte y Sudán del Sur porque querían independizarse. Sin embargo, también hay conflictos que no son vinculados directamente con la política, sino que son conflictos de tipo económico. Y también hay un montón de ellos. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo entendáis. En este mapa se ven algunos de esos tipos de conflictos de tipo económico. Antes de empezar con los conflictos, tenéis que saber que estos conflictos de tipo económico tienen un objetivo y es conseguir recursos naturales. Mirad, el mundo actualmente se encuentran, como bien sabéis, ya hemos estudiado, el mundo tiene muchos recursos naturales, pero una gran cantidad de recursos naturales, como pueden ser el caso del petróleo, se encuentran son cada vez más escasos, es decir, que se están acabando, en pocas palabras. Y eso provoca que algunos países estén luchando contra otros países para quedarse con los últimos restos de esos recursos naturales. Y eso es muy peligroso porque cuanto más se agotan, es decir, cuanto menos hay de recursos naturales, los países empiezan a entrar en conflicto con otros de forma más violenta para conseguir esos recursos naturales. Y eso es muy grave para el mundo y para el futuro del mundo. Voy a poner dos ejemplos de ellos. Mirad, tenemos en el caso del Congo, ¿vale? Son muchísimos los países que están luchando no solamente dentro del Congo, sino también son países que están pegando con el Congo para hacerse con el control de minas de dos tipos de recursos que son allí en el Congo fundamentales, como son el caso de los diamantes, los famosos diamantes de sangre, que hay una película Leonardo DiCaprio, que lo recomiendo 100%, y también el conflicto del coltán, ¿vale? Que también hay muchos países alrededor del Congo que quieren hacerse con el control del coltán. Concretamente, países como puede ser Zambia, ¿vale? O países como puede ser, como estáis viendo aquí, Uganda. Entonces, es un problema muy gordo el que ocurre en el Congo. Y repito, el objetivo no es tanto político como económico, quitarle los recursos que tiene el Congo. Y por otro lado, tenemos incluso conflictos que tampoco son muy sonados, pero que existen, como pueden ser el conflicto entre Corea del Sur y Japón. Porque entre Corea del Sur y Japón existe un conjunto de islas, ¿vale? Aquí está Japón en verde y amarillo, Corea del Sur. Existe una serie de conflictos, ¿vale? Entre Corea del Sur y Japón por hacerse con el control de islas que poseen gas natural. Y como bien sabéis, el gas natural es un bien preciado porque está medio agotado. De modo que quien controla esa isla pues supondrá un beneficio económico para el país tremendamente grande. Mirad, yo no he apuntado, hay una cantidad de conflictos a nivel económico en el mundo gigantesco. Voy a poner otro ejemplo de un conflicto bélico provocado por lo que es los recursos naturales, que es el conflicto de la guerra de Irak, que se encuentra aquí. Mirad, Irak. Esta guerra de Irak ocurrió en los años 2000, ¿vale? Cuando el presidente de Estados Unidos, George Bush, atacó Irak porque consideraba que Irak tenía armas de destrucción masiva, básicamente bombas nucleares, etcétera, y atacó Irak. El objetivo que tenía George Bush y que quedó demostrado posteriormente, ¿vale? Que no me lo estoy inventando, ¿vale? Es que realmente George Bush quería conseguir hacerse con el control de los campos de petróleo de Irak, más que pacificar Irak. Si en Irak vivía un presidente, un dictador llamado Saddam Hussein, y bueno, pues el ejemplo, o mejor dicho, la excusa que puso Estados Unidos para atacar Irak era que quería acabar con la dictadura de Saddam Hussein, que era un dictador pues, muy cruel. Es verdad que era muy cruel, pero el objetivo de George Bush no era político, es decir, quitar a Saddam Hussein de en medio. El motivo era económico, que era conseguir el petróleo de Irak. Para que veáis que muchas veces los conflictos económicos, los conflictos que ocurren por economía, por recursos naturales, como en la guerra de Irak, perdón, son ocultados por motivos políticos, pero realmente hay que intentar ser inteligente, hay que intentar también leer y hay que también intentar ser conscientes de cómo se encuentra el mundo para poder entender mejor los motivos reales de por qué ocurren las cosas, como es el caso, repito, de la guerra de Irak, que fue claramente un encubrimiento de una guerra económica absolutamente, ¿no? Y que podéis ver y leer sobre ella en muchísimos sitios, que es tremendamente interesante. Muy bien, chicos, pues hasta aquí nos quedamos ya. Ahora sí, ya hemos acabado ya. El punto número 5. Yo creo que este punto es muy interesante, el punto de los conflictos internacionales. Hablo de los conflictos bélicos y que podéis leer un montón de información en YouTube y cuando queráis. Incluso si queréis más información, os la pondré en el aula virtual si alguien me la pide.
Sin nada más, chicos, un saludo y nos vemos pronto.